Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. Bien, vamos a seguir en este camino de reflexión sobre este tema, sembremos paz en nuestras palabras. Pero antes de ahondar propiamente en la temática, vamos a mirar un poco la realidad, vamos a tantear cómo está la situación en este tema. Yo quiero que ustedes le contemos, o todos nosotros le contemos a los televidentes, si en nuestras maneras de hablar hay expresiones o términos que afectan a los demás. ¿En qué nos damos cuenta de esto? Uy, hay tantas expresiones. Por ejemplo, en las familias es muy usual que los papás le digan a los hijos: tú eres un inútil, tú no sirves para nada, lárgate de la casa. O sea, expresiones tan agresivas que el niño va creciendo con un sentimiento como de culpa. Entonces, hay muchas, total, ¿verdad? Uy, allá en la costa, ¿cuáles son las típicas? A ver, cuéntenos. No, ya me caché aquí, no, mentira. Es que estoy haciendo un ejercicio muy personal de cuáles son esas palabras que yo tengo que erradicar, porque es que yo tengo que dar este primer paso. Y a veces no nos damos cuenta y se salen palabras, ¡ay, qué fastidio! ¡Qué pereza! ¡Ave María! Entonces, pero es con el tonito también, ¿no? El tonito que las claro. Y en ese contexto de la familia que planteaba la hermana Luceli, también es muy común que los padres le exijan una talla a los hijos con esta frase: estudie para que sea. Usted tiene que ser alguien en la vida. Y a veces no nos damos cuenta que ya somos alguien en la vida. ¿Sí? Y bueno, hay muchas expresiones. Los jóvenes hoy tienen un lenguaje que genera un abismo tan grande entre los padres y los hijos. Ellos tienen sus códigos, tienen sus propias señas con la tecnología, con tantas cosas que se tratan muy mal. Ismael, y allá en tu región, para los televidentes, ¿cuáles son esas frases que tú crees que son muy duras a veces para con los demás? Bueno, que las podamos decir en televisión, también es cierto, ¿no? Bueno, entonces avancemos. Él me quiere comprometer. No, está bien. No, hombre, para nadie es un secreto que la cultura de la costa norte colombiana es muy marcada por el fenómeno del machismo. Ver, por ejemplo, a padres, a abuelos de esas generaciones tan rígidas, decirle a un niño: no llore, los hombres no lloran porque... Sí, ya va marcando en la personalidad, va marcando en esas actitudes del adolescente, del niño, cierto rechazo o cierta, cohibirse de manifestar ese tipo de expresiones. Llorar es algo muy común, lloramos de felicidad, de alegría, por tantas cosas lloramos, pero ciertamente detrás de las palabras, detrás del lenguaje, existe también una construcción cultural que va marcando nuestra identidad como colombianos. Una identidad que, si bien nos puede unir, nos puede generar contextos de armonía, de paz, de esperanza, que hablábamos en el programa anterior la semana pasada, o también pueden ser expresiones que nos dividan y que generen violencia. Sí, hay unas frases también que yo he escuchado con mucho dolor en muchos contextos familiares, y es: usted era mejor que no hubiera nacido. Eso es terrible, eso es una cosa de una carga violenta, terrible, que aniquila a la persona. Lo que decía la hermana ahorita, usted no sirve para nada. O sea, es anular al otro sencillamente porque estoy de mal genio, o porque no me gustó algo, o porque me cuesta entender al otro, ponerme en el lugar del otro. Este tipo de frases son muy de nuestra cultura colombiana. En este contexto social tan materialista, tan utilitarista, donde el ser humano vale no por lo que es, sino por lo que tiene y por su capacidad de producción, también vemos en este escenario familiar y en otros, que cuando uno se convierte en una carga, cuando uno no aporta económicamente para la familia o para algún proyecto, y le sacan a uno en cara el tema de que ¿usted qué tiene? ¿Qué aporta? Usted es una carga, ¿cuándo va a producir mi hijo? Vea,
tantos años aquí, y quién va a pagar y quién. Es decir, es fuerte todo lo que se va tejiendo y todo el daño que va haciendo el tema del lenguaje, las palabras. Sí, sí, estaba pensando también esta frase que es tan común, que es comparar. Usted no es como su hermano, usted no es inteligente como su hermano, a usted le falta ser más guapo, más macho, más como su hermano, como su hermana. Sí. Esas palabras de comparación hacen daño, y no solo en la familia, mire que a veces aún en las instituciones, educativas se ve muchísimo eso cuando el maestro compara a un estudiante con el otro, o en las oficinas, en las empresas, cuántas veces comparan a un empleado con el otro. Eso hace mucho daño. Yo he escuchado en muchas confesiones personas con llanto, con mucho dolor, cómo durante su niñez, su infancia, su juventud, fue siempre comparada con otra persona, y sienten un remordimiento y un dolor y una rabia, y se sienten siempre con una baja autoestima que los minó, que los afectó humanamente. Yo he tenido la oportunidad, hermano, usted también seguramente en su comunidad religiosa, de acompañar a muchos seminaristas, y hay muchos seminaristas que nos llegan con ese tema de una baja autoestima fruto de que en casa nunca les valoraron, nunca los apoyaron, siempre los recriminaron, siempre les dijeron que no podía, siempre les hicieron sentir como un cero a la izquierda, ¿no? Como que no vale la pena él como persona. Y yo creo que ese tipo de expresiones son los que van generando violencia y guerra sin tener que poner una bomba. Ya ahí estamos generando una bomba profunda en la sociedad y en la humanidad. Estamos generando mucho daño en estas personas. El tema del bullying, es lo que se vive en los colegios, cuando los chicos se están desarrollando, cuando están creciendo. Ay, mírenlo, está gordo. Exacto. Mírenlo, está flaquito, cabezón, está orejón, está. Entonces, a veces, dentro de esa inocencia de los niños, son perversamente malos, insisto, en su inocencia. De pronto porque también lo escuchan en casa, ¿sí? Y entonces van al colegio y sin ningún reparo van y le dicen al otro lo que van sintiendo, y se burlan, y el tema de la autoestima, el tema de la personalidad, claro, va generando y va haciendo un daño en la historia de esta persona que es víctima del bullying. Así es, pues esa realidad es así permanente en nuestra vida cotidiana y en nuestras vidas familiares. Es una tarea que siempre tenemos todos que trabajar, corregir, para poder emprender un camino hacia la paz. Lectura de Efesios 4, 25 al 32. Por tanto, desechando la mentira, digan la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca entre ustedes. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este texto del apóstol Pablo a los Efesios. Allí nos describe una serie de actitudes y de maneras de comportarnos con el otro. En este tema que estamos trabajando y reflexionando el día de hoy, sembremos paz en nuestras palabras. Yo quiero que Ismael y la hermana Luceli nos cuenten desde ese texto de Efesios, le recordemos a los televidentes, cuáles son esas palabras que tenemos que sacar de nuestro léxico, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de comunicarnos con el otro. ¿Cuáles son esas palabras? Bien, yo considero, padre, que debemos erradicar, debemos desechar de nuestro léxico, de nuestro diálogo con el otro, toda aquella palabra que no edifique, que no construya. Me llama mucho la atención en esta carta de San Pablo,
Esto que dice que no se ponga el sol mientras estén enojados. Es una frase espectacular para la vida de matrimonio, para la vida de pareja. Es fundamental poder vivir en clave de la familia esta palabra, buscar la reconciliación antes de dormir, antes de acostarnos. Que eso nos lo dijo el Papa Francisco, Sí, ¿no? No sí. se acuesten sin Sí. decirse perdón. Es un ejercicio que en lo personal, porque yo no soy de palo, yo siento, y es un ejercicio en lo personal que hago, que intento hacer, porque no es fácil. No es fácil la comunión, no es fácil la convivencia, pero también soy consciente de que apoyado, teniendo en el matrimonio a ese tercer elemento, al Señor en medio, es fácil poder reconocer nuestras debilidades y dar ese primer paso antes de que se oponga el sol, como lo dice esta carta, y reconciliarnos. Hermana, ¿qué otra palabra Pablo nos dice en Efesios que debemos dejar? Palabra que él dice es: no digan mentiras. Exactamente. Pronuncien siempre la verdad. Y nos acostumbramos desde pequeñitos a decir mentira. No, es una mentirita piadosa. No existen. No existe la Son mentira. mentiras. Ahora sí voy a traer a colación la realidad de la costa norte colombiana. Cuando llegan a preguntar por el papá y el muchachito abre la puerta y su papá está. No, mi papá no está. ¿Y a qué hora regresa? Más tarde. Y luego el papá le exige a ese hijo que sea honesto, que diga la verdad. Pero eso no es solamente de la costa Caribe, Sí, eso es eso de es todo aparte, el país. del yo creo. norte a sur, De del todos norte lados, a sur. de todos lados. Esa mentira, por ejemplo, cuando llama a alguien por teléfono y si es a cobrar, diga que no estoy. O sea, ese diga que no, el chico se va acostumbrando y cree que eso es lo normal. Entonces, cuando ya llega al trabajo, cuando ya llega a ser grande y tiene una responsabilidad en el trabajo, en su familia, multiplica esa misma actitud. Entonces dice, me gusta mucho porque después dice, digan la verdad. Exactamente. Y hay otra que dice Pablo a los Efesios: saquen de su boca toda palabra dañosa. Esas que decíamos ahora hace un rato, todas esas que destruyen al otro, usted no sirve para nada, era mejor que no viviera, era mejor que no hubiera nacido, maldito el día que usted nació, porque también se dice así. Esas palabras que destruyen al otro, dice Pablo, hay que sacarlas de nosotros si queremos realmente construir paz. Y esas palabras groseras, que aquí no las podemos pronunciar Sí. por respeto a ustedes, pero que son Sí. muy cotidianas en, Sí. en la familia, entre amigos, esas palabras groseras van siendo despectivas y van maltratando al otro, también dependiendo del tono como se digan. Si También. tú las dices de una manera agresiva, eso deja una huella negativa en el otro. Indiscutiblemente, San Pablo dice, hay que quitarlas del vocabulario. Pablo hace un énfasis en todo esto que nos está narrando en esta carta, en el tema de la amargura, de la ira, de la cólera. Que esas son unas actitudes que Sí, también hay que dejar. Exacto, de pero lado. con esas actitudes vienen palabras. Y a veces, en momentos de ira, de intenso dolor, decimos cosas, hacemos cosas que le hacen daño al otro. Y lastimosamente, eso que decimos en esos momentos ya no se puede retroceder. Sí. Así pidamos perdón, ya hay una herida en el otro. Porque decirle al otro que es un fastidio, decirle al otro que pereza. Yo le digo a mi esposa que no la amo y me meto yo en un problema grandísimo. Entonces, es también ejercitar otra virtud, y es la templanza, el autocontrol, el saber que en un momento, voy a decirlo coloquialmente, de calentura, de rabia de pronto en la calle, que me cerró el del zip, que el otro colectivo, que el ¿sí? No reaccionar con estas actitudes, la ira, esto genera más violencia. Sí. Dice San Pablo una parte que me parece muy importante: si se enojan, no pequen. Y es verdad, o sea, todos nosotros nos enojamos, o sea, el que no tenga mal genio, pues no está vivo. Que tiene la primera piedra. Sí, no, todos sufrimos de mal genio. El problema es cómo desahogamos el mal genio, ¿cierto? ¿Quién la paga? Exactamente, porque yo puedo tener mal genio,
pero yo no ofendo a nadie, no tiro las cosas, no daño a nadie, no destruyo a nadie con mis palabras, sino trato de desahogar mi mal genio reposando un momento, caminando un rato, no sé, haciendo algo que me tranquilice para enfrentar la situación, a si yo lo desahogo insultando, diciendo groserías, pegando, esa es otra manera. Entonces Pablo nos dice, si se enojan, no pequen, entonces tenemos que es controlarnos. Sí, hay otra palabra que dice San Pablo que dice, no salga de ustedes palabras dañosas. Muchas veces calumniamos al otro, esa criticadera que nos pega del otro, si hizo mal, terrible, y si hizo bueno, también terrible. No construimos positivamente, entonces hacemos continuamente criticando a las otras personas, hablando mal de las otras, tampoco nos ayuda a construir paz. El mismo apóstol San Pablo a los Efesios nos dice en el texto que el que roba ya deje robar. Y yo creo que esta es una cosa importantísima para muchos en nuestro país. Quienes han buscado salir adelante, tener recursos, salir triunfantes en su vida a través del robo, a través de la deshonestidad, aquí San Pablo nos está diciendo, mire, dejen de robar. Dejen de robar. Y robar es ser una persona deshonesta, no solamente con los actos, sino con las palabras. Esa es una actitud clave que necesitamos erradicar de nuestro país, que también es una constructora de violencia y de guerra. Se escucha una expresión bastante común y es, no me confieso porque no robo. Y resulta que robar no es solamente quitarle algo a alguien, ¿no? Robar es también robarle el tiempo a la empresa donde tú estás. Conozco muchos lugares donde las personas diluyen el tiempo. Una cosa que la pueden hacer en minutos, demora en la mañana o la jornada completa. Entonces, ahí no hay honestidad y yo puedo robar de muchas maneras. Robar la palabra, yo le puedo robar la posibilidad a otro para que trabajen, le puedo robar la fama, la dignidad a las personas. Hay muchas maneras de robar. O cuando también el empleado, uno sabe que tiene que entrar a tal hora sí. Y entra media hora, 20 minutos más tarde, pero eso sí sale a la hora en punto. Esa sí es fija. O sea, yo no salgo más allá de la hora que es, pero llego tarde. Entonces, esa es otra manera también de robar. También es muy común justificar el robo. Como tienen mucho, y pasa mucho en las grandes cadenas de supermercados, que la gente va, toma el yogur, se lo consume durante todo el recorrido y dice, esto ya lo pagan, esto ya lo tienen dentro del inventario, entonces ya dejémoslo así. Sí, exactamente, son maneras en que sin pensar o creer que no está bien o que no está mal, el apóstol Pablo nos dice, mire, el que robaba, deje de robar. Y en todas estas y otras maneras que el apóstol nos denuncia. Pero Ismael, decías ahorita algo, y que el texto de Efesios no lo recuerda, hay unas actitudes que debemos tener como cristianos para ser sembradores de paz desde nuestra propia vida. Claro, el apóstol nos invita a que respondamos, a que cambiemos, a que entremos en clave de conversión frente a todo lo que hemos compartido, siendo amables, siendo compasivos, perdonándonos. Entonces, claro, que no nos tome la puesta del sol enojados, sino demos ese primer paso para reconciliarnos y ejercitarnos en esto que nos invita. Y hay otras cosas que también nos invita el apóstol. Ejercitarnos en esto cuesta, porque esa tendencia al mal, esa tendencia a ese hombre viejo, siempre está allí a la mano. Pero optar y apostarle a este hombre nuevo que nos presenta Pablo y que los mismos evangelios con Jesucristo también nos invitan, eso cuesta. Sí, esta invitación del apóstol a ser amables con los demás. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero cómo ser capaces de entender al otro, de valorar al otro, de respetar al otro. Puede ser que a mí no me caiga bien este fulano, esta persona, este vecino, pero lo respeto.
Pero si tengo que tomar un poquito de distancia para que no nos hagamos daño, tomamos un poquito de distancia. Pero no nos estamos maltratando, no nos estamos ofendiendo, no nos estamos irrespetando. ¿Cómo somos también constructores de paz? Y en esta perspectiva de ser cristianos amables y compasivos con los demás, cuando nosotros sabemos respetar la sana convivencia. Yo escucho permanentemente a muchos amigos, familiares que viven en conjuntos residenciales, que tienen que aguantarse vecinos ruidosos, escandalosos. Perfecto, usted haga la fiesta, pero hágala para su casa, no la haga para el barrio. Es que también tenemos que medirnos en eso. La amabilidad también es cuando respetamos el espacio del otro, respetamos con el aseo, respetamos con el cumplimiento de las normas de la sana convivencia del conjunto, cuando hacemos la rumba con sonidos o ruidos que son para nuestro apartamento, no para todo el conjunto entero. Erradicar de nosotros el deseo de hacerle el mal al otro, de ganárnosla siempre, de buscarle la zancadilla, de promover mejor actitudes que favorezcan el bien con los demás. Pablo recuerda, perdón hermana, Pablo recuerda el tema del perdón en clave de cómo Dios nos ha perdonado. Es sumamente importante para no caer en una monotonía, en repetir cosas sin sentido incluso cuando recitamos el Padre Nuestro. Perdónanos, como también perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, somos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos rezando. Entonces, no es fácil perdonar, no es fácil, porque, y retomo las palabras que decía el Padre, porque algunos las puede malinterpretar y decir, como el Padre dijo que pues yo no es que me hable con aquel, entonces yo aquí en mi silencio, no. Hay que respetar, hay que ser amable, pero también tenemos que estar en la capacidad de dar ese primer paso hacia ese hombre nuevo que nos propone no solamente Pablo, sino que también nos propone la Sagrada Escritura y nos propone el mismo Jesucristo. Dar ese primer paso en aceptar a ese otro que es un don y que a veces nos cuesta. Exactamente. Pues miren, hemos dado como el primer paso en esta reflexión del sembremos paz en nuestras palabras. Con estas preguntas iniciales hemos tratado de desglosar el texto de Efesios que acabamos de escuchar, pero luego del canto que vamos a escuchar a continuación, vamos a venir a ahondar ya con mayor sustancia el contenido que nos va a colaborar y nos va a permitir ser sembradores de paz en nuestras palabras. Ya regresamos. Venimos hoy a darte nuestro corazón. Queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad, y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede cambiar. Venimos hoy a darte nuestro corazón. Queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad, y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede
Bien, regresamos después de haber escuchado esta bella melodía y estamos meditando sobre el sembremos paz en nuestras palabras. El apóstol Pablo nos hace una gran diferencia entre el que no cree y el que sí cree. El que no cree vive en la frivolidad de sus pensamientos, vive en la realidad de calcular según sus intereses, según su egoísmo, favorece la división, favorece el enfrentamiento, favorece la mala palabra, favorece la crítica, favorece el chisme, fruto de que no se ha encontrado con la persona de Jesucristo. Diferente nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que el hombre nuevo, la persona nueva, es aquella que se ha encontrado personalmente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quien se ha encontrado con Jesucristo no puede ser diferente a una persona que se ha aferrado a realidades que lo apartan del ideal de cristiano. No, la persona nueva es aquella que es un ser diferente, transformado, porque Cristo ahora es el modelo. Cristo es ahora quien lo anima, Cristo es ahora el que lo conduce, el que lo rige en sus pensamientos y en sus palabras. Por eso si tú y yo y todos nosotros somos bautizados, debe ser una realidad que somos hombres y mujeres nuevos, donde realmente nuestras palabras demuestran que somos, como lo dirá San Pablo, alter Christus, es decir, otros Cristos, otras imágenes de Jesucristo nuestro Señor por medio de nuestras palabras y de nuestras obras. Eso significa ser unos hombres o mujeres con una vida nueva. Y ese experimentar a Cristo en lo profundo de nuestro corazón es el que nos ha liberado de nuestros egoísmos, de nuestro pecado, de nuestras envidias, de nuestros rencores, de nuestros odios. Pero hermana, ¿cuál es esa realidad de ese hombre nuevo que nos permite erradicar los lenguajes de la violencia? Creo que San Pablo es en eso muy sabio cuando dice que toda persona que ha tenido una experiencia realmente en Cristo es una criatura nueva, lo decía usted ahorita, y yo sí creo que es indispensable demostrarlo con hechos. Cambiaríamos 180 grados toda persona que ha tenido una experiencia profunda de Cristo. Dice San Pablo que no hay que encolerizarse, que no hay que decir palabras groseras, que hay que erradicar ese lenguaje agresivo, ese lenguaje que hace que muchas veces estropee la paz, ¿sí? También nos recuerda San Pablo en los Efesios, dice, no se encolericen los unos con los otros. Ay de ustedes, serán reo de muerte si se encoleriza y si maltrata. Entonces yo creo que hay que erradicar de nuestros lenguajes para poder construir paz, para no generar violencia, todo aquello que maltrata, todo aquello que hace que las personas las minimicemos, les generemos una autoestima baja, sobre todo con palabras agresivas, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación a eso, hermana, a un cambio total y radical de las palabras, del lenguaje que usamos. A propósito de eso que usted dice, el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium nos dice que en Cristo siempre nace y renace la alegría, siempre con Jesucristo. O sea, cuando yo realmente estoy identificado con Él, cuando yo no soy creyente simplemente de repetir como loro unas oraciones, sino soy realmente cristiano, es decir, estoy empapado, impregnado, arraigado, pegado a Jesucristo, realmente mi vida se transforma. Nace esa alegría de estar siendo discípulo de Él, pero también hace que yo dé testimonio con mis palabras y con mis obras del ser cristiano. Yo a veces he visto muchos católicos que van a la misa y son unos devotos, son muy rezanderos, son muy piadosos en el templo, pero salen a criticar, salen a decir chismes, salen a decir groserías, salen a decir todo tipo de barbaridades. Pues ahí uno dice, ¿dónde está realmente ese encuentro con la persona de Cristo? Si yo me he encontrado con Cristo, soy diferente. Entonces esto que usted dice, si realmente me he encontrado con Él, he dado un giro de 180 grados, soy una persona totalmente diferente. Pero además de eso, Ismael también nos puede comentar un poco ese hombre nuevo desde las palabras y desde las actitudes que podemos ser cada uno de nosotros. Claro, en consecuencia de lo que ya ha manifestado el padre Juan Álvaro y la hermana Luceli, ese hombre nuevo tiene que estar en la capacidad de sembrar la paz a través
de sus palabras, a través de sus actitudes. Entonces, reflexionemos brevemente cómo sembrar paz, cómo construir la paz a través de nuestras palabras, a través de la relación con el otro. Sencillo. Cada vez que, por ejemplo, te levantes, da los buenos días, saluda, sonríe, sé amable. En la realidad particular en la que cada uno nos encontramos, en la familia, en el trabajo, en el transporte público, yo creo que desde esa clave nosotros podemos construir un modelo de sociedad diferente. Nosotros podemos imitar a ese Cristo, sed pues imitadores de Cristo, que más adelante en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, San Pablo nos va a referir, haciendo una opción por el bien, pensando en que el otro es un don de Dios. Entonces, en esa lógica, cuando yo comienzo a transformar mi lenguaje, cuando yo comienzo a respetar la alteridad, cuando yo respeto las normas, cuando yo, una frase muy coloquial, ¿no? El mundo es mío y los demás viven arrendados. Cuando yo salgo de ese esquema, entonces yo puedo sembrar paz buscando siempre el bien común. Insisto, hay personas que se levantan y no saludan. Están en la casa, comparten los papás, no dan gracias. Se sientan al comedor a comer los alimentos, a compartir, porque la vida está llena de pretextos para compartir, y no se habla. Hoy la tecnología nos ha robado eso, todo el mundo concentrado allí en sus dispositivos móviles. Entonces hay que salir de esos esquemas e ir al encuentro del otro. Hay que generar la cultura del encuentro con ese otro que a veces no nos cae bien. Sí. Y eso hay que ejercitarlo. Cada vez que yo no respeto una señal de tránsito, que yo me quiero colar en el sistema y no quiero pagar, que quiero hacerle un gol al Estado y evadir impuestos, y quiero, bueno, tantas cosas que hemos hablado acá, eso no nos ayuda a generar la paz. Sí. Y eso no refleja el hombre nuevo. Hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Y en la Pascua, en el misterio pascual, es lo que recordamos, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, que es lo que nos propone también San Pablo. Sí, el Papa Francisco en la catequesis del 2 de octubre del 2013 nos decía, no tengamos miedo a ser santos. Y el ser santo no es hacer cosas extraordinarias. La santidad comienza cuando yo con mis palabras respeto al otro y construyo la paz, perdonando, amando, dando gracias, diciendo buenos días, devolviendo al otro bondad, a pesar de que el otro quizás actúe contrariamente. Entonces, hoy hemos reflexionado sobre el sembremos paz en nuestras palabras, erradicando la grosería, erradicando la mentira, erradicando la vulgaridad, erradicando las palabras que destruyen la dignidad de las otras personas. Cuando yo viva esa realidad en mis propias palabras, con mis palabras construiré paz. Porque si yo en mis palabras tengo perdón, caridad, amor y respeto, voy a construir con mis palabras un país diferente, una sociedad en una sana convivencia. Padre, yo quería decir solo una cosita. Sí, porque nos queda poco tiempo, hermano. Solamente para decir algo que nuestro fundador Santiago Alberione decía, y era, hay que santificar la lengua. Para mí eso ha sido una reflexión muy bonita, porque dice que no es posible que una lengua que todos los días recibe la comunión, muchas veces está con esa misma criticando y hundiendo. Entonces él decía, santificarla, evita de hablar, queda en silencio, trata de guardarte las palabras, devuélvete, trágate las palabras que hacen daño al otro. Eso se llama santificar la lengua, cosa que para mí es una dimensión nueva. Excelente. Cuando usted está hablando de santidad, santificar la lengua nos lleva a la verdadera santidad. Bueno, pues junto a ese proyecto y a ese compromiso que la hermana nos está lanzando hoy, yo les tengo dos. Uno, primero, si yo he ofendido a alguien concreto con mis palabras, el compromiso para esta preparación a la visita del Papa Francisco y para ser sembrador de paz con mis palabras y en mis palabras es ir a pedirle perdón, agachar la cabeza, colorearnos un poquito,
pero ir a pedirle perdón. Y segundo, un pacto de buen trato, de sana convivencia entre la familia, con los amigos, con los vecinos. Que empecemos a ser ustedes y nosotros constructores de paz en y con nuestras palabras. Vamos a irnos a escuchar una bella canción que nos va a seguir promoviendo este propósito de ser sembradores de paz en nuestras palabras. Venimos hoy a darte nuestro corazón. Queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad, y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede cambiar. Venimos hoy a darte nuestro corazón. Queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarle al mundo que tú vives, que tú reinas con poder, que tú reinas con bondad, y mostrarle al mundo que tú existes, que todo no está perdido, que todo puede cambiar. Forma en un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Forma en un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Ya regresamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso.